La dispensación de la conciencia y el gobierno humano. Un viaje de confianza, fe y triunfo. Bienvenidos al episodio 3 de nuestra serie, El Apocalipsis. ¿Cómo puedes sobrevivir y prosperar en los tiempos venideros? La exploración de hoy podría resumirse como confía pero verifica. Una frase que resuena a través de la historia del Arca de Noé y las dispensaciones que descubriremos juntos. Hablemos de la dispensación de la conciencia y la dispensación del gobierno humano. Si te unes a nosotros por primera vez, te animaría a revisar los episodios 1 y 2. Ellos sientan las bases de por qué estamos profundizando en estas dispensaciones. Las temporadas únicas de Dios para relacionarse con la humanidad. Y por qué esto importa ahora más que nunca. Pero si estás listo, adentrémonos directamente, confiando en que el Espíritu nos guíe a través de estas verdades antiguas. El mundo está al borde de días desafiantes, días que podrían probar a la Iglesia de maneras para las que no estamos completamente preparados. Surgen malentendidos sobre lo que traerán la tribulación y el Apocalipsis, y creo que entender cómo Dios ha tratado con nosotros en el pasado ofrece una linterna para el camino que tenemos por delante. Así que viajemos de regreso a un tiempo cuando la conciencia reinaba y el gobierno humano emergió de las aguas del juicio. La dispensación de la conciencia, un espejo para el alma. Imagina esto: Adán y Eva acaban de ser enviados fuera del abrazo del Edén, su inocencia perdida. Lo que sigue es la dispensación de la conciencia, que abarca aproximadamente 1656 años desde esa expulsión, Génesis capítulo 3 versículos 8 al 22, hasta los torrentes del diluvio de Noé. Revela qué pasa cuando la humanidad, armada solo con una conciencia, una vez pura, ahora manchada por el pecado, navega la vida apartada de la mano directa de Dios. ¿Qué definió este tiempo? 5 hilos lo atraviesan. 1. Una maldición sobre la serpiente. 2. Un cambio en la feminidad y la maternidad. 3. Una carga puesta sobre la naturaleza. 4. El esfuerzo del trabajo para sostener la vida. 5. Una promesa susurrada de un Salvador que un día aplastaría la cabeza de Satanás. Caín y Set, hijos de Adán y Eva, se convirtieron en los administradores de esta era, encargados de hacer el bien y ofrecer sacrificios de sangre. Génesis 3:7 al 22 y capítulo 4 versículo 4. Sin embargo, la historia se oscurece cuando sus descendientes flaquearon. La maldad se infiltró, como Génesis 6:5 al 6 pinta vívidamente. Vio el Señor que la maldad del hombre en la tierra era grande, y que toda inclinación de los pensamientos de su corazón era solo maldad todo el tiempo. El fracaso no fue sutil, fue una cascada de rebelión, culminando en el juicio de Dios. Un diluvio para limpiar la tierra. Génesis capítulo 6 versículos 7 al 13 y capítulo 7 versículos 11 al 14. Pero en medio del diluvio, la gracia brilló. Noé y su familia fueron salvados, un remanente de esperanza en un mundo que se ahogaba. Considera la historia de Caín por un momento. Él ofreció granos, no sangre, y Dios lo rechazó, favoreciendo el sacrificio de Abel. Antes de que los celos de Caín estallaran en asesinato, Dios le habló: haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado está agazapado a la puerta. Génesis 4:7. Opciones se presentaron ante él: obediencia o desafío. A diferencia de Eva, influida por la mentira de la serpiente de sin elección, Caín conocía el camino pero eligió las sombras. ¿Con cuánta frecuencia nosotros también exigimos que Dios acepte nuestros términos en lugar de los suyos? Esta dispensación susurra una dura verdad. Una conciencia manchada por sí sola no puede guiarnos a la rectitud. De todos los que vivieron entonces, solo Abel,
Enoc y Noé fueron llamados justos. Génesis 5:6, Hebreos 11:2 al 7. El resto se desvió, demostrando que, básicamente, soy una buena persona, no resiste la medida de las Escrituras. El arca de Noé, un barco de gracia. La historia de Noé no es solo sobre un barco, es sobre confianza. Durante 120 años, él construyó y predicó, advirtiendo del juicio mientras la paciencia de Dios persistía. Según de Pedro capítulo 2, versículo 5. 8 almas atendieron el llamado, la familia de Noé, mientras otros ignoraron el arca que Dios proveyó. Cuando cayeron las lluvias, me pregunto, algunos corrieron a fabricar sus propios botes, confiando en sus manos en lugar del plan de Dios. Demasiado tarde, aprendieron que la salvación no era suya para forjar. Pedro reflexiona sobre esto en 1 Pedro 3, 19-21, comparando la liberación de Noé a través del agua con nuestra salvación a través del sacrificio de Cristo. No una limpieza de la carne, sino un llamado a Dios por una conciencia limpia. El arca prefiguró a la iglesia, un refugio para aquellos que confían y obedecen. Advirtió que los últimos días serían como los tiempos de Noé, Mateo 24, 37 al 39. ¿Realmente estamos escuchando o estamos construyendo nuestros propios botes? La dispensación del gobierno humano, trayendo orden desde el caos. Las aguas retrocedieron y comenzó un nuevo capítulo, la dispensación del gobierno humano. Puedes leer esto en Génesis 8. Desde el diluvio hasta la Torre de Babel, alrededor de 429 años, la familia de Noé entró en un mundo limpio por el agua. Dios haría promesas. No más diluvios globales, un arco iris como señal. Y mandatos para multiplicarse, gobernar a los animales y promulgar justicia mediante la pena capital, como se revela en Génesis capítulo 9 versículos 1 al 7. La vida misma debía ser protegida, porque la humanidad llevaba la imagen de Dios. Pero la humanidad falló de nuevo. En lugar de dispersarse como se les ordenó, los descendientes de Noé se agruparon en Sinar, erigiendo la Torre de Babel, como se revela en Génesis capítulo 11 versículos 1 al 9. Su orgullo alimentó su desafío. Hagamos un nombre para nosotros mismos, no sea que nos dispersemos. Génesis 11:4. Dios intervino, confundiendo su lenguaje, obligándolos a extenderse. De esta fractura surgieron naciones y gobiernos, una agencia humana para contener el mal hasta el regreso de Cristo. Sin embargo, la gracia persistió. Semilla dispersa, Dios llamó a Abraham, como se registra en Génesis 12 1 al 3, dando origen a un pueblo elegido. El arco iris se arqueaba sobre todo, un recordatorio de la misericordia en medio del juicio. Otra pista curiosa. Peleg y la tierra dividida. Aquí hay algo para reflexionar. Génesis 10:25 señala: a Eber le nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días la tierra fue dividida. Nacido 101 años después del diluvio, el nombre de Peleg significa división, su raíz ligada al agua. Ríos, arroyos, incluso océanos. ¿Podría esto insinuar un tiempo cuando puentes terrestres conectaban continentes, permitiendo a los descendientes de Noé y a los animales migrar antes de que las aguas crecientes cortaran estas conexiones? Sabemos que cuando la Biblia dice que Dios dijo a la gente que se dispersara, la gente tenía la capacidad de viajar, de dispersarse y de obedecer, pero eligieron permanecer en desobediencia. Imagina Australia o las Américas, una vez alcanzables, ahora aisladas.
El mandato de Dios de llenar la tierra se desplegó a pesar de la resistencia humana, tal vez mientras el hielo derretido remodelaba el mundo. Adentrándonos en aguas más profundas. Confianza en Dios. Confianza en el hombre. Ahora, aventurémonos en las aguas más profundas, donde las corrientes tiran con más fuerza y las preguntas cortan más profundo. La dispensación del gobierno humano nos entrega una paradoja. Dios confía a la humanidad frágil y caída la autoridad para gobernar, para contener el mal y proteger la vida. Pero mira a tu alrededor. Los gobiernos surgen y se derrumban, a menudo reflejando el orgullo de Babel en lugar de la justicia de Dios. Romanos 13 los llama servidores de Dios, descubierto en Romanos 13, versículo 4. Sin embargo, la historia gime con sus fracasos, corrupción, opresión, desafío a lo divino. Entonces, ¿dónde anclamos nuestra confianza? Dios o gobiernos. Noé confió en el arca de Dios cuando el mundo se burló. Los constructores de Babel confiaron en su torre y cayó. Hoy, estamos rodeados de sistemas que prometen seguridad, orden, soluciones, gobiernos, ideologías, incluso líderes bien intencionados. Pero ¿qué pasa cuando chocan con la voz de Dios? Nos inclinamos ante César cuando exige lo que pertenece a Dios, como leemos en Mateo 22:21. O nos mantenemos firmes con Sadrac, Mesac y Abednego, confiando en el horno antes que en el decreto del rey Daniel 3. Considera este desafío. Dios dio un paso atrás después del diluvio, delegando autoridad a nosotros hasta que Cristo regrese. No nos abandonó, pero Él está observando. Estamos administrando sus dones, o forjando nuestros propios reinos. Cuando las leyes desafían la rectitud, cuando los líderes se exaltan por encima del Altísimo, ¿dónde reside nuestra lealtad? Salmo 146:3 advierte: no pongas tu confianza en príncipes, en un hijo de hombre, en quien no hay salvación. Sin embargo, ¿con cuánta frecuencia cambiamos el arca de Dios por los botes con fugas del hombre? Las apuestas parecen más altas ahora. Si los días venideros se asemejan a los de Noé y las Escrituras dicen que así será, ¿cuál es nuestra arca? Los gobiernos pueden ofrecer refugio, pero no son eternos. Confiar en Dios podría significar desafiar a la multitud. Estar solos. Predicar a un mundo que se ríe. 120 años de fidelidad con solo 8 salvados. Estamos listos para adentrarnos en esa profundidad. Fiar en aquel que cierra la puerta cuando comienzan las lluvias. Reflexiones de hoy y algo en qué pensar. Mirando hacia atrás, la dispensación de la conciencia revela la fragilidad de la voluntad humana. Qué rápido nos desviamos cuando nos guiamos solo por nosotros mismos. El arca de Noé se erige como un testimonio de obediencia y confianza, una cuerda de salvamento que Dios extiende cuando escuchamos su voz. Luego, en el gobierno humano, vemos a Dios confiándonos el orden. Sin embargo, nuestro orgullo tan a menudo construye torres en lugar de puentes. Lo que me impacta es esto. La paciencia y la gracia de Dios se entrelazan en cada fracaso. Caín tuvo una elección. Noé tuvo un llamado. Los constructores de Babel tuvieron un mandato. Hoy no somos tan diferentes. Llamados a confiar, a obedecer, a esparcir la luz de Dios. Sin embargo, ¿con cuánta frecuencia nos aferramos a nuestros propios botes, nuestras propias torres, insistiendo en que Dios bendiga nuestros planes?
Aquí hay algo en qué pensar. Si el arca fue la puerta de la salvación, entonces, ¿qué es ahora? Dijo, yo soy la puerta. Juan 10:9. ¿Estamos entrando por fe o permaneciendo afuera, esperando que nuestros esfuerzos sean suficientes? Y mientras los gobiernos suben y caen, estamos administrando la autoridad que Dios nos ha dado personalmente, en nuestros hogares, en nuestras comunidades. ¿Reflejamos su justicia y misericordia? En las aguas más profundas, donde la confianza es probada, ¿elegiremos el arca de Dios sobre las torres del hombre? Los días de Noé aún nos susurran. Las torres que construimos pueden no tocar el cielo, pero se alzan en nuestros corazones. Orgullo, autosuficiencia, desafío. Mientras enfrentamos un horizonte incierto, confiemos en aquel que ya ha provisto el arca, el arco iris, la promesa. En nuestro próximo episodio, exploraremos las dispensaciones de la promesa y la ley, terreno familiar que guarda nuevas perspectivas. Hasta entonces, Señor te bendiga, te prospere y te mantenga a salvo, mientras lo sigues con fervor.